En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, celebramos en este día la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Y es como una invitación de Dios, una invitación más que nos quiere hacer precisamente al contemplar la figura de este gran santo, a convertirnos de corazón y a ir en pos de él. Porque la conversión y el seguimiento de Cristo son en San Mateo una sola cosa. Así lo resume el Evangelio que el propio santo escribió. Se levantó y lo siguió. Se levantó dejando atrás una vida pasada, una vida de pecado público, como estafador al servicio del poder del imperio, como recaudador injusto y deshonesto, como ladrón, para, abandonando eso, seguir a Jesucristo. Vemos un paralelismo en la vocación de otros apóstoles, también del mismo entorno, porque el evangelista nos sitúa en Cafarnaúm, junto al mar de Genesaret, el lago de Galilea. Y aquellos pescadores también, dejando su oficio, siguieron al Señor. Como dice San Juan Crisóstomo, tenían uno de los oficios más bajos, pero mucho peor era el de San Mateo, que era un recaudador al servicio del imperio y por tanto un pecador público. De esta manera pone el acento el Evangelio en que la llamada de Dios no hay distinción, porque el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y sin embargo hay que pasar por la conversión. No es que el cielo sea de los pecadores porque siguen pecando, sino de los pecadores porque dejan de serlo. Y ahí se cumple la palabra que hoy dice Jesús en el Evangelio. No necesitan de médicos los sanos, sino los enfermos. Jesucristo es el médico divino, que no viene solamente a sanar los cuerpos de tantos que acudían a Él en camillas, llevados por otros, que estaban ciegos tirados por los caminos, que tenían toda clase de males del cuerpo y del espíritu, sino que lo que quiere sanar el Señor es nuestra persona, una sanación integral, que es, en definitiva, la salvación eterna. Y por eso en San Mateo descubrimos que no hay exclusión, que a pesar de nuestras miserias y de nuestros pecados, somos objeto de la misericordia y del amor de Dios. Esta es la grandeza del mensaje cristiano, que la llamada de Jesucristo es universal, pero también nuestra respuesta al Señor ha de ser contundente. Y por eso, como decía el Evangelio, pone que esa consecuencia es el cambio radical de vida. Es el levantarse del puesto de recaudador, es dejar atrás una vida en que tenía prácticamente todo asegurado. Como Zaqueo, sería un hombre muy rico, no le faltaban los bienes y por tanto las seguridades humanas. Y se levantaba para seguir a aquel que había dicho de sí: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y sin embargo, el seguimiento de Cristo seguía siendo una ganancia en comparación con lo que tenía antes, el vil dinero, ese acaparar las riquezas de este mundo que se van a quedar aquí abajo. ¿Y qué presentaría el día del juicio ante el tribunal de Dios? San Mateo se refiere a sí mismo como el publicano,
no oculta el ser un pecador. Los otros evangelistas de los sinópticos, San Lucas y San Marcos, le llaman Leví y por tanto le dan un oficio también sacerdotal conforme a la tribu que pertenecía. Para nosotros es un apóstol del Señor, el primero de los evangelistas. Y así su ejemplo es un estímulo para dejar atrás nuestros telonios, nuestra vida de pecado, levantarnos y seguir a Jesucristo. Ese levantarse está muy presente también en otros milagros del Señor, cuando se lo dice al paralítico o cuando se lo dice a aquel muerto que revive. Por tanto, la muerte, la parálisis, en definitiva son imágenes del pecado que nos postra, que nos mata espiritualmente, que nos impide seguir al Señor. Y levantarse es una disposición interior que en San Mateo vemos rápida y diligente, no se lo piensa. El Señor le llama, Él se levanta, lo sigue y lo acoge en su casa. En ese marco nos presenta también el Evangelio al Señor, comiendo con Mateo y con otros publicanos y pecadores. Será una de las acusaciones que lancen contra el Señor los fariseos, pero que también nos hace pensar que seguramente Mateo, como otros muchos de su estirpe, ya pertenecían a aquellos que acudían a los márgenes del Jordán para oír aquella llamada a la penitencia y a la conversión, al preparar el camino del Señor que hacía San Juan Bautista. Y por tanto estaba en la onda de los que querían seguir al Señor. Como decía hoy la Iglesia, nos quiere hacer nuevamente una llamada, presentándonos el ejemplo estimulante de San Mateo, el publicano, el apóstol y evangelista. Esa vida quedó atrás para convertirse en un testigo de Jesucristo, para ir a Persia y a otros lugares donde poder anunciar la buena noticia de salvación. Verdaderamente una auténtica conversión se confirma en una vida apasionada por el Señor y por el Evangelio, en dar un testimonio creíble de esa nueva vida en Cristo Jesús. Y por tanto estamos llamados también nosotros a ser testigos, a ser evangelistas, evangelizadores, a transmitir la buena noticia de salvación, porque hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo que nos ha cambiado la vida, que ha brotado un compromiso con Él y un deseo de que siguiéndole a Él encontremos verdaderamente nuestra meta, nuestro tesoro, nuestra recompensa, que es Él mismo y para siempre. Pidamos en este día de San Mateo por nuestra conversión y por la de tantos que conocemos que viven alejados del Señor, al margen de la ley de Dios, apartados de toda referencia sobrenatural en su vida, para que este santo evangelista y apóstol interceda por nosotros y por ellos, para que dejemos aquello que no es conforme a la voluntad del Señor y tomemos en nuestra vida bien en serio, con un compromiso contundente y auténtico, el seguimiento de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.